Chicontepec, en 1979, se hizo una evaluación que fue certificada primero por el Instituto Mexicano del Petróleo y posteriormente certificada por una empresa certificadora que fue de Gawler y McNaughton. En esta evaluación se dijo dos cifras importantes: que en Chicontepec había 139,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente in situ, o sea, lo que llamamos volumen original de petróleo acumulado en el subsuelo del área de Chicontepec. Y que, tomando en cuenta los factores de recuperación, se dijo en el año de 1979, y ahí están reportes firmados por el Instituto Mexicano del Petróleo, o ratificados más bien por el Instituto Mexicano del Petróleo, que Chicontepec tenía una reserva probada de 17,600 millones de petróleo crudo equivalente. En 2003, por una exigencia de la Security Exchange Commission, Petróleos Mexicanos tuvo que reconocer que, de acuerdo con el criterio con que se evalúan las reservas en la Security Exchange Commission, que es un criterio muy exigente y muy conservador, la reserva probada de petróleo crudo equivalente de Chicontepec era solo de 1,600 millones. O sea, 16,000 millones de barriles que se habían declarado en 79. Esto simplemente muestra el manejo extremadamente optimista de las evaluaciones de reservas. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Realmente esa exageración en reservas de Chicontepec fueron motivadas para generar, fue un mito, una fantasía que sirvió como colateral para los créditos que en ese tiempo se estaban pidiendo para desarrollar la industria. Pero, por desgracia, la gente sigue, me refiero a la gente de Pemex, sigue pensando de que en realidad existe esa reserva. ¿Y existe en México algún otro caso como en el de Chicontepec en que haya pruebas ya de que las reservas gigantescas que se han declarado en algún momento no corresponden a las reales? Existen algunos, en ese tiempo, por desgracia, se reportaron reservas de campos que todavía no se perforaban. En ese tiempo. ¿Y se daban como probadas? Y se daban como probadas. ¿Cómo dónde? Un campo que se declaró como reserva probada era Yum, en el mar, y que pues se había declarado sin que todavía se perforara el yacimiento. Recursos son todos los volúmenes que se estima existen en el subsuelo, en yacimientos o en trampas geológicas. Son los recursos en acumulaciones de trampas geológicas.
Estos recursos, por lo general, las cantidades que se estiman siempre son muy grandes. Precisamente, ¿por qué? Por el método que se emplea. Los métodos que se emplean son el análisis se toma en cuenta parámetros geológicos muy gruesos, los métodos son volumétricos y por eso salen esas cantidades tan grandes de recursos. Reservas son los volúmenes o acumulaciones que están en el suelo que han sido descubiertas y que pueden ser recuperables o extraíbles económicamente y con la tecnología que existe en el momento de la estimación de las reservas. O sea, y por lo general es una fracción muy pequeña de la cantidad de recursos. Esto es muy importante señalarlo, porque la gente tiende a confundir que recurso es igual que reserva. Un ejemplo. Por ejemplo, en México hay lo que se llama recursos prospectivos, que son los recursos que se ha estimado, los recursos petroleros que técnicamente pueden ser extraíbles, sin todavía hacer un análisis económico si son económicamente extraíbles. O sea, además se sabe que son recursos técnicamente extraíbles. Esos son los recursos prospectivos. Obviamente, estos son muy grandes. Y esos recursos prospectivos, yo pienso que ni la 10ª parte van a convertirse en reservas. Y más si si nos referimos a petróleo y gas no convencionales. Okay. Y entre las reservas y las reservas probadas, ¿cuál es la diferencia? Las reservas en general son las reservas, como habíamos dicho, que se estima pueden ser económica y tecnológicamente recuperables. La reserva probada es aquella donde ya existen pozos que probaron que en un 90% existe de probabilidad que son extraíbles. Simplemente es la diferencia entre probada y probable. Aunque en algunos casos se divide reserva probada desarrollada y reserva probada no desarrollada.